Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de pensar y conversar un poquito. Hoy tenemos de invitada a una persona especial. Tenemos a la profesora de Juan, también intérprete de lengua de señas, que se llama Corina Gómez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ante todo, agradecer el poder pertenecer a Alas de Águila y hoy poder conversar un poquito sobre la historia de la comunidad de sordas en todo el mundo, inclusive fundamental en la Argentina. Y contarles o empezar a contarles que, bueno, yo me crié y nací en Buenos Aires y mi escuela primaria estaba muy cerca de lo que fue en su momento la escuela internada de personas sordas, de hombres, de varones. Así que cuando pasaba por ahí me llamaba la atención ver las manos de los chicos cómo hablaban. Así que yo de muy pequeña decidí estudiar para profesora de sordos, así es como se decía. Bueno, allá por los años 1980 fue que comienzo a estudiar, pero me sorprende porque la educación que a nosotros, los profesores para personas sordas, era a través de la lectura labial y de la forma oral, la metodología oral pura. Así que cuando comienzo con las prácticas, que comienzo en esta institución, que yo le decía que cuando era chiquita, que iba a la primaria, pasaba por ahí, era un poco contradictorio. Había, es decir, por un lado, yo había observado cómo los chicos en los recreos, cuando uno pasaba, veía cómo hablaba con las manos, y nuestra instrucción como profesores, nada que ver, no nos enseñaban nada de señas, inclusive como profesoras en una práctica no podíamos mover las manos, porque si no éramos mal calificados. Así que ahí yo no podía entender lo que estaba estudiando para ser una maestra de un chico sordo, lo que me estaban enseñando y la realidad que veía cuando pasaba por la vereda. Bueno, en ese andar de estudiando como alumna para ser docente, conozco a una persona oyente que sus padres eran sordos y que interpretaba los actos. Así que en ese entonces no se enseñaba la lengua de señas en toda la Argentina. Yo me acerco para que ella pudiera enseñarme la lengua de señas y bueno, ella fue, digamos, la docente por el cual dijo, bueno, juntate un grupo de personas, un número y empezamos. Así que fue el primer grupo, digamos, en Buenos Aires que se largó como para poder aprender la lengua de señas. Yo me recibo como intérprete en un congreso que se daba contra la sordera, miren el nombre, ¿no? Contra la sordera. Ahí era mi examen como intérprete y quien me evaluaba era Marcelo Vitti. En ese momento era una persona muy importante en la comunidad sorda, 7 generaciones de sordera, presidente de la asociación de ASAM, y que verme a mí ahí arriba del escenario era poco común, porque lo que se veían eran las personas oyentes de padres sordos o parientes, algún hermano sordo, pero no una profesora de sordo que no tuviera relación con una persona sorda. Así que bueno, yo ahí me recibo de intérprete, pero dentro del público estaban los directores de mi escuela, que yo ya estaba recibida y trabajando bajo la metodología oral. Es así que, bueno, nunca más pude trabajar en esa institución. Pero, por suerte, y paralelamente a toda esta situación, este crecimiento que se fue dando en la Argentina, porque estaba prohibida la lengua de señas en las escuelas, de hecho, se castigaba. Se ponían a los niños de jardín infante un cartel acá en el pecho, donde decía, soy un mono porque hablo con las manos.
las maestras que estábamos de turno teníamos que ir a las paradas de colectivo para ver a los adolescentes que no hablaran con las manos, porque eran castigados, por ejemplo, escribiendo 100 veces no debo hablar con las manos en el pizarrón. Para que se den una idea, el periodo complejo que se estaba viviendo en lo que era la lengua de señas, que en ese momento no estaba aprobada como lengua. Se decían que eran señas, por eso los monos hablaban con señas. Y bueno, fue así que llegó de Francia una argentina, una cordobesa, que se fue a vivir a Francia, Graciela Alicedo, su apodo es este, y viene con la metodología bilingüe. Bilingüe quiere decir 2 lenguas, donde ella había estudiado y quería implementar la lengua de señas, por un lado, que era una lengua natural y espontánea para la persona sorda, y la lengua oral, que debía ser aprendida porque para las personas que eran sordas, al no escucharla, no podían imitarla. Es así que ella, bueno, por supuesto, me agarré de su brazo a estudiar. Yo ya estaba recibida como profesora de sordos, pero esto era totalmente distinta, la metodología y las formas de encarar las cosas. Ella abrió la primera escuela bilingüe en Argentina, y fue ahí que empecé a trabajar, hasta que decidí irme al sur. Empecé trabajando, también soy maestra común, así que trabajé en la provincia de Chubut. Fui ascendiendo hasta el Bolsón, donde fue una experiencia muy fuerte. Ustedes imagínense que yo les hablo de los años 1980, donde la Patagonia era la Patagonia rebelde, digamos, es una Patagonia donde ni a veces ni escuelas especiales había en las localidades. Así que fue muy duro, muy difícil dar clase en lengua de señas, porque me llevaba a un sumario como docente, como fue lo que yo tuve, o un intento hubo de la directora en ese momento de la escuela de voz. Bueno, seguí ascendiendo, me fui hasta Bariloche, y bueno, uno de mis primeros alumnos fue Juan. Un grupo de chicos grandes, ya adultos, se podría decir, donde la educación más o menos no había andado bien, y me la dieron como para poder implementar la lengua de señas. En ese momento yo seguía en contacto con Graciela Alicedo desde Buenos Aires, donde estaba realizando este diccionario bilingüe, que es el que les voy a mostrar ahora acá, que tiene 2 manitos. Este diccionario, yo digo que es para el bolsillo y la cartera de la dama. Colaboró Juan. La colaboración que pudimos hacer, o que a mí me pareció quizás más acorde, era con lo que es fauna y flora, es decir, animales y vegetales de la Patagonia, porque como esto se generaba en Buenos Aires, no tenían conocimiento de las señas de lo que sería acá en el sur. Así que este diccionario, que se fue a todas las escuelas de la Argentina, tienen en algunas señas, sobre todo como les comentaban, flora y fauna, que dice Bariloche. Y bueno, ese fue uno de los aportes de nuestro primer trabajo que hicimos con Juan a la distancia con Buenos Aires, y que tuvo realmente un éxito muy importante, poder llegar a todas las escuelas de la Argentina. Bueno, contarles un poquito que, para mi sorpresa, yo ayudaba en Buenos Aires a dar lengua de señas, vuelvo un poquito atrás, y en un momento me dice mi profesora de intérprete que por favor vaya a donde está el monumento a San Martín, porque justamente se iba a hacer un homenaje, que iba a la comunidad sorda, y que ella, al estar dando clases, no podía interpretar el himno nacional. Para mí era la primera vez, así que bueno, recuerdo haber tomado el subte, llegar a una plaza con una comunidad sorda que yo
en ese momento todavía no conocía, porque ingresar a una asociación de sordos, los oyentes, no estaba bien visto, teníamos que tener una persona sorda que nos presentara. Y bueno, yo estaba temblando, muy nerviosa, me acerco al director de la banda militar, que estaba también ahí, y le comento mi situación, que era la primera vez que iba a interpretar un acto frente al general San Martín, que yo también soy, me gusta la historia de nuestro general San Martín, y que estaba muy emocionada, y que le iba a pedir que el himno lo hiciera en forma pausado para poder interpretarlo bien. Bueno, este director no sacó los ojos de encima mío, nos íbamos mirando, él mirando mis señas y yo su varita, digamos, como iba dirigiendo la banda militar, y en un momento, bueno, yo estaba muy emocionada porque vi a las personas sordas que estaban llorando. Llorando más allá del homenaje a San Martín, admirando que una persona que no era ninguna de las hijas de estas familias sordas estuviera interpretando el himno nacional. Por supuesto, yo me emocioné y cuando lo veo al director de la banda, también estaba llorando. Así que para mí ese día me marcó el resto de mi historia hasta hoy en día, que con Elsa estamos en los actos públicos del municipio. Por eso es un sello que marcó mi alma, mi corazón. Esto nos ha costado mucho. Al principio he estado solo, después con la Fundación Invisible, pudimos trabajar un poco más con la parte de protocolo del municipio, porque hay todo un protocolo a cumplir, como es, qué sé yo, la distancia donde tenemos que estar, que los fotógrafos no pasen adelante nuestro, que haya una determinada luz, que no nos falte, si hay una conferencia larga, un vaso de agua, bueno, una serie de cosas técnicas, más profundas inclusive, para poder trabajar. Bueno, hoy en día ya tenemos, digamos, Alas de Águila, pertenece a la parte de interpretación de los actos públicos del municipio. Así que eso para mí también viene de toda esta historia y es un orgullo poder estar ahí. Por supuesto hay que seguir trabajando para que esté subtitulado, para que todo salga a la imagen como correspondería, pero bueno, esto es un andar como todos los andares de la vida, ¿no? También hay algo que es cierto, en la provincia de Río Negro, por ejemplo, no hay colegio de intérpretes, de peritos intérpretes en el juzgado. Es así que ante los casos, y bueno, por justamente ser vista en la televisión, hace 30 años que soy la intérprete del juzgado. Imagínense los casos de campo que vienen con personas sordas que a veces ni siquiera tienen un lenguaje como el que puede tener Juan, sino un lenguaje más bien precario, familiar, con una necesidad o con una situación, digamos, legal compleja. Así que fíjense la importancia del intérprete, ¿no? Porque no es simplemente interpretar como, por ejemplo, ahora lo está haciendo Elsa. Ante una situación legal hay que utilizar otras técnicas de interpretación, otras formas de acercamiento hacia la persona víctima, vulnerable, como es en los casos de las personas sordas en el juzgado. Bueno, quería hacer un poquito de historia y ante cualquier pregunta que ustedes tengan, por supuesto la pueden transmitírselo a Elsa y en otro video lo aclaramos, no hay ningún problema. Contarles un poquito que yo estudié, por ejemplo, que en Grecia, hace muchos años, las personas con discapacidades se tiraban del monte del Taigeto, que es un monte que hay allá. En realidad, tuve la oportunidad de ir varias veces allá y consultar un poco la historia, dónde quedaba y qué se sabía de eso. Bueno, para mi sorpresa, pues yo esto lo estudié en un instituto, era mentira, no era verdad. Porque de hecho, de tirarse ahí,
deberían haberse encontrado, aunque sea los huesos de las personas, ¿no? Como así la arqueología es la encargada de estudiar todo ese tipo de situaciones históricas. Así que sí, lo que se sabe es que, por ejemplo, en Norteamérica había grupos de personas o tribus que eran los pieles rojas, que si bien escuchaban, manejaban una lengua de señas. Bien, algunos seguramente habrán visto alguna película, estos indios que decían yo, ir lejos, allá, casa, humo, bueno. Ahí se empezaron a ver como un lenguaje, esta comunidad que utilizaba sus manos. Pero en realidad les cuento que existía en Francia, bajo el catolicismo, un grupo de monjes, que en realidad bajo el nombre de Abad de l'Épée, que cuando en determinados momentos de su vida hacían el voto de silencio. El voto de silencio significa no hablar frente a otro monje, pero sí comunicarse con señas y con alguna situación mímica, digamos. A partir de ahí es como que podríamos decir que la educación toma como primer núcleo todo lo que significaría la educación sobre este lenguaje que utilizaban en los conventos los monjes de Francia. Pero si venimos a la Argentina, allá por los años 1870, ni siquiera había estado ya todavía la conquista del desierto acá en la Patagonia, había llegado a Buenos Aires un alemán que se llamaba Carlos Keil, con un K. Este alemán evangélico había implementado una educación en Buenos Aires para lo que eran los chicos sordos. Aparentemente, bueno, cuando uno habla de una cultura alemana, se sabe que por ahí se habla de algo más rígido, de una postura más estricta, y en realidad poco y nada se sabe de él. Se sabía que había que amparar, en aquel entonces, ubiquémonos históricamente, ¿no? 1870, había que amparar, proteger, pero bajo la educación del método oral, es decir, enseñar a la persona sorda a hablar. Ahora bien, eso era la escuela de él, que se llamaba la Escuela de Regeneración. Pero en los años 1871, en Buenos Aires hubo una epidemia de fiebre amarilla, donde hubo muchísimas muertes, familias enteras. De hecho, las escuelas se cerraron y se abrieron como hospitales. Y una de las escuelas que se cerró fue la de Carlos Keil. Y él fue víctima, digamos que fallece de fiebre amarilla, así que no se tienen muchos registros más de los que yo les puedo llegar a comentar en relación a cómo enseñaba la lengua de señas más que el método oral. ¿Qué cantidad de chicos? No sabemos, de qué edades, de qué sexos, tampoco. Todo eso, digamos, quedó en el olvido ante la emergencia sanitaria de Buenos Aires. Hasta que en el año 1873, ahí al toque, digamos, un señor llamado Facio tenía un hijo sordo, él era abogado, y le empieza ante esta situación que había en Buenos Aires a enseñar en su casa con el método que le salía, porque era su hijo. Pero claro, su hijo sordo tenía otros amigos sordos. Y los traía a su casa. La cosa es que Facio se encuentra en su casa con una gran cocina, con muchos chicos sordos enseñándoles. Así que abre una escuela, muy precaria al principio, y le solicita al gobierno de Buenos Aires un subsidio, pero que poco tiempo duró. ¿Y saben por qué? Porque él usaba señas y había que hacerlo con el método oral. Así que bueno, siguiendo un poquito la historia, llega también allá en el año 1882,
se crea, es un momento, digamos, en los años 80 que se le llama, donde la Argentina copia todo de Europa, la arquitectura, la economía, la moda, lo que se les ocurra. Y, por supuesto, se empieza a trabajar, porque viene mucha gente de Europa, muchos analfabetos, así que comienza bajo la presidencia también, anteriormente venía Sarmiento, abriendo las primeras escuelas para alfabetizar a toda la población argentina que había. Así que se hizo el primer congreso pedagógico, donde ya para ese entonces se había contabilizado a nivel nacional 8.000 personas sordas. Estamos hablando del año 1882. Bueno, esta persona llamada José Terry fue quien en ese congreso habla sobre la instrucción del sordo mudo en Argentina. Y hablo sordo mudo y no lo tomemos a mal, yo por ahí voy a expresar algunos términos que no son de uso ahora actual, pero bueno, como todo, la historia va cambiando, uno va abriendo otros conceptos, sobre eso lo vamos a hablar quizás en otro video, en otro Zoom, cómo tenemos que expresarnos. Pero en aquel entonces era sordomudos. Eso impactó a la comunidad, así que se trata con el Ministerio de Educación, en ese momento con el señor Wilde, o Wild, que sería el nombre, digamos, en inglés, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Así que se trabaja la ley y recién, 2 años más tarde, en el año 1885, se sanciona la ley para la creación de la primera escuela para personas sordas. ¿Qué fecha? El 19 de septiembre. Por eso se considera el 19 de septiembre como el Día de la Persona Sorda. Esta escuela al principio funcionaba en la calle Defensa, más o menos al 1343, si no mal recuerdo, y que era solo un internado para varones. Posteriormente se muda a la escuela donde yo, cuando era nena, pasaba por la vereda y los veía, que es en el barrio Devoto, en una mansión que todavía existe y funciona, como el internado de varones. Ahora, bien, voy a hacer un paréntesis y después voy a continuar con esto, pero cuando se crea la primera escuela, allá en la calle Defensa, se trae a una persona que en realidad era un maestro italiano, Seferino Balestra, que solamente quedó 3 meses trabajando. ¿Y saben por qué? Porque aparte de trabajar la metodología oral, lo que se usaba era la electricidad en los labios. Porque se decía que si se estimulaba con electricidad la boca, la persona sorda iba a poder hablar. Es decir, que sordos iban a ver, pero no mudos. Ese era el concepto que se tenía de la educación. Así que bueno, aparentemente vaya a saber qué situaciones complejas hubo, y Seferino Balestra dejó de ser ese maestro de ahí. Así que bueno, este señor Facio, junto con el doctor Garaño, traen de Italia a un tal Molfino, allá por el año 1892, donde, bueno, el primer director fue Bartolomé Airolo, que es en la escuela esta que yo les decía, en el barrio Devoto. Recién en el año 1897 se crea, fíjense que 5 años después, la escuela para niñas, separados. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pueden haber estado los internados separados? Porque de esa forma se iba a evitar propagar la sordera. Es decir, que no estaba permitido el casamiento entre las personas sordas para evitar la descendencia de personas sordas. Fíjense, ¿no?, el concepto en ese momento
de la normalidad o anormalidad que se tenía de todo lo que era educación. Lo que sí puedo llegar a decir que estas escuelas con internado eran las únicas que había en toda la Argentina, sirvieron para algo, porque ellos venían, los chicos, venían de todas las provincias de la Argentina. Y, por supuesto, con el método oral, pero en el pasillo, en el comedor, en los dormitorios, hablaban lengua de señas. Los más grandes les enseñaban a los más chicos. Y después en el verano o en las vacaciones volvían a su provincia de origen. Lo que les permitía para aquellas personas sordas que eran, digamos, de su misma provincia y no habían podido viajar, aprender de esa persona que había viajado la lengua de señas. Entonces los internados, si bien lamentablemente eran de un solo sexo, sirvieron para propagar en toda la Argentina la lengua de señas. Otro de los fenómenos a nivel de la lengua de señas que se produce por estos dos internados separados es que había señas específicamente para mujeres y señas específicamente para varones, con un mismo concepto, ¿no? El número 12 se decía de una forma para mujeres, el número 12 se decía de otra forma para los varones. Como así también había un lenguaje más oculto para los adultos y que los menores no se enteren, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la historia de las instituciones que, bueno, después, por supuesto, las escuelas actualmente, estas escuelas son bilingües, se aprueba recién en el año 1885. La ministra de Educación, no recuerdo si era en el año 85 o en el 87, la ministra de Educación en ese momento, Estela Páez, aprueba el uso de la lengua de señas en los pasillos de las escuelas de sordos, solo en los pasillos. Así que fue un arduo trabajo, muy fuerte. Hay escuelas actualmente solamente oralistas y hay escuelas bilingües. Esto tiene que ver con la concepción de lo que nosotros como docentes y como personas consideramos que es una persona sorda, y si es una lengua de señas. Acá en Río Negro, recién en el año 1997, se considera la lengua de señas como lengua oficial, no hace mucho. Y mientras tanto las escuelas funcionaban, si el docente estaba capacitado, y si no lo estaba, que haga lo que pueda. Así que realmente a veces se desconoce mucho, y reconocer y tener la reivindicación, digamos, de la lengua de señas como lengua, como un lenguaje, donde no solamente se trabaja las manos, se trabaja también lo corporal, la expresión facial. Yo siempre doy el ejemplo que no es lo mismo decir feliz con cara triste, que decir estoy feliz, realmente feliz. Por eso es muy fácil darse cuenta cuando una persona sorda miente, porque no lo puede disimular. Bueno, y hasta acá más o menos es un poco el cierre y lo que quería comentar ampliamente de lo que fue la historia, sobre todo acá en Argentina también hay influencia en la lengua de señas, no solamente de Francia, también de Estados Unidos, más los regionalismos, pero de eso vamos a ir a hablar un poquito más adelante, cómo es que se formó la lengua de señas, en qué consta, cuándo se estudió, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que cualquier pregunta que tengan, se la formulan a Elsa y lo vemos más adelante en otro Zoom. Así que bueno, un placer poderlos incorporar, porque ustedes están ahí aprendiendo lengua de señas por algo ha de ser. No cualquiera estudia lengua de señas, no cualquiera estudia italiano, no cualquiera estudia alemán. Y si estudian la lengua de señas, tienen que saber la historia de la comunidad sorda acá.
Sobre todo, por ejemplo, las asociaciones de sordos, que las personas sordas querían entrar en los clubes oyentes, de personas oyentes, y no los dejaban. Así que cuando se crean las asociaciones de sordos, las personas oyentes, de la misma forma, tampoco ingresaban en su momento. Gracias a Dios, hoy se ha abierto un poco el trato, se habla un poco mejor, se habla de otros conceptos de lo que es la comunidad sorda, el respeto hacia la comunidad sorda, el respeto y la importancia de las personas oyentes en las asociaciones de sordos. Así que